En el anterior vídeo nos habíamos quedado en la parte de ya creación del transformer que iba a permitir darle a las tareas o a la lista de tareas el formato final, que en este caso es pues un string con algunos de los datos de la tarea, pero que bueno, puede ser cualquier tipo de formato, no importa. Nosotros lo hemos hecho así simplemente para simplificarlo un poco y para ver cómo se podría hacer de una manera relativamente rápida y sencilla de entender. Entonces, siempre que empezamos, lo lógico es, o sea, siempre que nos ponemos a trabajar en la tarea en este enfoque, es tirar el test de aceptación para saber en qué punto nos hemos quedado. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, como podemos ver, mientras se ejecuta, que tardará un poco porque se está iniciando todo, lo que veremos es qué error nos da, de qué error nos informa, y en función de eso pues ya vemos dónde trabajar. Nos dice que hay que implementar el método transform en task2string task transformer, que es donde nos habíamos quedado realmente la última vez. Es decir, habíamos introducido el componente pero no lo hemos implementado y nos toca pasar a un test de unitario para desarrollar esta parte. Así que vamos a crear el test como siempre, y debería transformarse transform a task into string. Vale. Bien, vamos a ver cómo sería el test y el resultado. Es decir, lo que tendríamos sería que tenemos una tarea. Vamos a suponer que es la tarea con el id 1, write a test that face. Vamos a importarla bien, te ha quedado ya medias. Y el transformer será el task2string task transformer, que en principio no va a tener dependencias. Si fuera más complicado, a lo mejor sí. Y nosotros queremos generar una línea a partir de la transformación de la tarea. Ya está. ¿Y qué esperamos obtener aquí? Esperamos que esto sea igual a algo así como esto. Es decir, que le ponga el id y que lo compare con line a ver cuál es el resultado. Este sería el test unitario que necesitamos. Vale. Si ejecutamos, pues vemos que el test está bien porque está intentando llamar aquí a transform y por tanto nos dice que lo implementemos porque ahora mismo lo que tiene transform dentro, vamos a verlo aquí, es básicamente lanzar la excepción. Obviamente podríamos hacer una cosa que sería tan simple como esto, simplemente para empezar el desarrollo de alguna forma. Ok, devolver una constante y ejecutar. Vale, sin embargo, nosotros querríamos tener algo más de, obviamente, algo más de inteligencia aquí, ¿no? Así que podríamos hacer, para estar más seguros, que, por ejemplo, nos fuera pasando diversas tareas. Vale, con un data provider y así poder crear las distintas variantes necesarias. Data provider, vamos a llamarle task provider y vamos a crear la función o el método task provider y va a devolver un array, y este array va a ser simplemente devolvernos, pues por ejemplo,
simple task, que será pues la que tenemos aquí. Así que vamos a quitarlo de acá. Vale. Y lo metemos en un array de los parámetros que deberían pasarse. Tasks provider, que si no, no lo encuentra. Vale. Tiramos el test de nuevo. Vemos que funciona. Ahora vamos a probar con otra tarea para asegurarnos de que el test hace los cambios que seamos necesarios. Under task, new task 2, que sería vale. Así que vale, pues aquí nos falta una cosa que sería la expected. Vamos a moverlo. Expected. Vale. Y aquí tendríamos que poner, añadir la respuesta que esperamos, que será, como ya sabemos, perdón. Right. That is that face. Y vamos a copiar y modificar lo que haga falta. Sería right code to make this pass con el número 2 de index. Esto debería ser suficiente para ver pasar el primer test y ver fallar a este, porque no es diferente. ¿Qué es lo que es diferente? Pues obviamente aquí lo que falla es que queremos tener, por ejemplo, el ID de la tarea, task ID, bueno, task ID, y vamos a ver qué pasa, si hemos mejorado algo o no. ¿Veis? Y esto ya pinta mejor. Voy a poner esto en esta forma para que se vea bien. Y nos faltaría tener aquí algo que nos entregue la descripción. Vale. Y que tenemos que ponerlo en algún lado también, por supuesto. Ok. Vale. Tiramos los tests. ¿Y qué va a pasar? Va a fallar porque no tenemos método descripción. Solo tenemos que añadirlo. Nos entrega un string. Y básicamente lo que hacemos es devolver la descripción. Y si tiramos, ahora debería estar todo pasando perfectamente. Bien, entonces esta parte estaría implementada o casi implementada. Vamos a quitar parámetros que nos hacen falta. Estos son string. Vale. Lo que decía era que tendríamos esta presentación implementada, así que podríamos ir al test de aceptación y ver qué ha pasado. Si el test pasa o no pasa. Y redoble de tambores. Y el test pasa, es decir, que hemos conseguido desarrollar la feature por completo. O sea, que podemos añadir una tarea y vamos a ver una lista de tareas correspondiente cuando la pedimos. Hay varias cosas ahora que podríamos hacer, es decir, podríamos seguir creando nuevos escenarios para probar, es decir, por ejemplo, el de añadir varias tareas para ver si realmente podemos añadir varias tareas, o por ejemplo marcar alguna tarea como hecha para ver cómo cambiaría el resultado, el marcaje aquí, apareciera o no apareciera marcada, etcétera. No lo vamos a hacer ahora para no hacer muy largo este vídeo, que en principio sería el último de la serie.
pero el mecanismo sería exactamente el mismo, es decir, hacer las peticiones al API, ver que los resultados son los que esperamos y desarrollaremos a partir de ahí el resto de funcionalidad de la aplicación. De todos modos, en este punto puede ser importante hacer diversos refactors porque, por un lado, el test puede ser más fácil de entender si eliminamos un poco de los tecnicismos que tenemos aquí y podemos poner algo menos de es decir, poner las partes del test un poco más explícitas, de estilo BDD, por ejemplo. Y luego a lo mejor algunos refactors que podríamos hacer en algunas partes concretas del código, como por ejemplo en este transformer, pues hay un tema interesante que es, vale, ¿cómo hago que? Porque yo he tenido que añadir el método de descripción para sacar una propiedad de task y realmente esto no es una buena práctica. Es decir, tendría que buscar otra manera de hacerlo de más forma que task no exponga su estructura y sin embargo me permita hacer esta transformación. Así que vamos a intentar hacer las dos cosas y hacer una primera aproximación a un refactor de este test. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bien, aquí lo que más me molesta es, digamos, hacer las peticiones al API y que tengamos todos los detalles de incluso parámetros de la request que no vamos a pasar o que son siempre los mismos independientemente, por ejemplo, del payload. Es decir, que esto realmente podría ser un método particular. Lo único que voy a hacer es extraer esto, que es la ruta, es la URI. Básicamente porque me interesa que en lo que es el test se vea que yo quiero llamar a este endpoint y no a un endpoint que no sé cuál es. Hay otros detalles que no me importa esconder, pero este no, y la payload tampoco. Entonces este método ahora se podría extraer y, por ejemplo, podríamos llamarle APPost o post directamente, pero bueno, vamos a llamarle así para diferenciarlo un poco. Y lo refactorizo y aquí tenemos el APPost. Y ahora quiero un get. Y yo del get en este punto, por ejemplo, voy a estar interesado en la respuesta o solo puedo estar interesado realmente en los contenidos, e incluso ni siquiera en los contenidos, podría ser ya en el resultado, es decir, ya procesado y preparado. Pero en este punto yo lo que quiero es obtener las tareas. Y en otras aplicaciones a lo mejor necesitaría otros detalles, pero en esta yo lo que me planteo es hacerlo de esta forma. Es decir, vamos a ver ahora API get, pero que ya me devuelva las tareas ya desempaquetadas y todo, así de simple. Así que tengo la llamada con el payload y tengo las tareas, obtengo el resultado con la llamada API get. Es como si llamara un método de la... Esto lo vamos a reducir. Y si os fijáis, de hecho, incluso podría tener un cliente que fuera, o sea, podría aislar estos métodos en una clase, un objeto API client con el cual yo llamase a las distintas partes del... Vamos, para llamar a las... ¿Cómo se dice? A los distintos endpoints. De hecho, por ejemplo, imaginaos que quiero probar que puedo añadir tareas. Es decir, bueno, primero antes de todo vamos a tirar el test de nuevo para ver que el refactor no ha afectado el comportamiento. Y así es. Vale. Pero ahora lo que quiero que veáis aquí es que ahora, por ejemplo, es muy fácil hacer lo siguiente. Add
more than one task to the list. Entonces yo puedo tener este payload. A ver si veis por dónde voy. Yo creo que lo vais a ver. Payload 2 y vamos a copiarlo aquí. Payload 2 por ejemplo, y esto significaría que espero tener una segunda tarea. Si envío dos tareas, vale, esto lo vamos a poner arriba, que es más general, y estas van juntas, que podría hacer algo al respecto, pero vamos a probar primero. Es decir, espero tener esto, así que ejecuto este test y vamos a ver si lo he hecho bien. Este test debería pasar sin más, vale, y podría pasar un número indefinido de tareas, ¿no? De hecho, podría tener un proveedor, no un proveedor, un provider, pero algo así de este estilo. Por ejemplo, task serían igual a la primera y la segunda. Vale, estos serían los payloads. Vamos a llamarle entonces payloads. Y por ejemplo, for each payloads as payload, qué remedio, aunque no es exactamente lo que quiero, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Task, si le quito esto, lo movemos aquí, vale, es decir, tengo una lista hecha, digamos, a mano, y voy una detrás de otra enviándola como payload. Esto también debería funcionar. Vale. Incluso si me apuras, voy a crear un expected. ¿Qué va a ser esto? Counter. Ok. Counter. Y entonces hacer que expected, en este caso, sea un array. Aquí iría counter y aquí iría la payload. Como veis, es la misma transformación que hemos usado en el transformer. Yo creo que esto funcionará, pero vamos a ver. Counter y payload. Vale. Que quizá vamos a llamarla task description, y esto lo vamos a cambiar porque esto siempre queda como raro. Vale, mi expected pues ahora debería ser así. Sé que es generado, pero bueno, a lo que voy es que lo interesante de este test, es decir, que lo que quiero que veáis es simplemente que podría añadir una tarea más, y veis que fácil es testear diversos escenarios con diversa cantidad de tareas, ¿vale? Es decir, sin ningún problema, y vemos que la aplicación en ese sentido es sólida y funciona perfecta. Vale, aquí hay unas cuantas cosas que me sobran de momento porque esto estaba pensado para otro estilo. Vamos a quitarlo también. Y como digo, es muy posible que pudiéramos mover todo este código a una clase API Client o API Test Client, de manera que
pudiéramos sencillamente mover la lógica a esa clase y usarla en el test para que sea más fácil, incluso más bonito y más fácil de entender cómo se maneja el API desde el punto de vista de un cliente del API. Vale, esa sería por una parte una de las partes del refactor del test. La otra parte interesante sería, por supuesto, debemos escribir este test de una manera que fuera un poco más amigable, porque sigue siendo bastante técnica de todas maneras. ¿Y cuál sería la idea? Hacerla un poco estilo BDD. Para eso tenemos que refactorizar también un poquito. O sea, vamos a quitar algunas técnicas, algunos detalles técnicos del medio. Esto se va al setup. Vale. Ahora vamos a intentar controlar. No sé dónde he puesto el setup, que quiero ponerlo en la arriba. Vale. Este disable boot es para que en cada ejecución, en cada llamada que hagamos al cliente, no se me rompa, es decir, no se reinicie bueno, no me sale la palabra, no se reinicie el kernel de Symfony y entonces no me esté diciendo no sé qué, no sé cuánto, que por ejemplo no me borre los repositorios de memoria, este tipo de cosas. Vale, una cosa interesante también es que ahora como el cliente es una propiedad, pues no tengo que pasarlo. Ok, vale, ya no lo uso ahí. Ok, y como ya no lo uso, puedo por ejemplo cambiar la asignatura. Vale, y aquí cambio la asignatura. Que es así. Vale, con la asignatura cambiada, vale, con la asignatura cambiada, ya de hecho ya se ve un poquito mejor todo. Y bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Pues vamos a ver. Por ejemplo, lo que queremos es hacer lo siguiente. Por ejemplo, sería given I add a task. Ok. Por ejemplo, when I get all tasks, I can see then I can see the task, the added task, por ejemplo. Y de hecho podría incluso pasar esto a hacer inline.
Y bueno, pues para que sea más visible lo ponemos así, un poquito más fácil de leer. Vale. Y aquí incluso lo mismo. Vale. Por ejemplo, bajando esto aquí, bajando esto aquí, para verlo un poquito más. ¿Ves? En 3 líneas. Tengo todo el test, que antes me ocupaba un montón. Y digamos, todas las complejidades técnicas me las he llevado fuera. Y aquí podríamos hacer even I added. Ok, vale. Esta es una parte del refactor, un posible refactor, no tiene por qué ser. Esto incluso se podría decir, cambiar así el nombre. Vale. Y el mismo refactor lo podríamos hacer aquí de una manera, bueno, un poco diferente quizá. Pero esa es la idea detrás de todo este proceso. El refactor aquí pues podría ser también el estilo given I added several tasks to the list. Y aquí las tenemos. O sea, vamos a cambiar la asignatura para que vaya primero la URI. Y estas, pues por ejemplo, las hacemos inline. Bien, voy a ponerlas en línea. Voy a hacer inline. Vale. Lo mismo de antes, de hecho esta es la misma. Esta es la misma línea. Vamos a ver, aquí está. Y aquí el assert equals. Serán las mismas. Bueno, lo que pasa es que aquí tengo un problema, que necesito extraer esto a una variable. Vale, para que funcione. No, es correcto, porque son tags las que tengo que tener aquí. No, está bien. O sea que las puedo poner aquí. Perdón. Que, y esto básicamente sería then I can see all the tasks. Vale. Y de nuevo se supone que si tiro de nuevo los tests, si no he roto nada, cosa que no descarto, no funciona. Pero bueno, como podéis ver, ahora los tests, la complejidad técnica, entre comillas, del test está oculta, y el test más o menos incluso es legible hasta cierto punto por gente de negocio, gente que no sea programadora. Vale, pues vamos a hacer un commit con esto. Y ahora vamos a ver así rápidamente cómo sería un refactor aquí del transformer, porque queremos conservar en la medida de lo posible la estructura de TAS de la entidad oculta al resto del mundo. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Lo que queremos tener aquí es que nos devuelva el resultado, esto,
pero con algún método que sea interno, es decir, que esa transformación, pues por ejemplo, reciba algún tipo de no sé, podría ser un, pues por ejemplo, la línea de formato, etcétera, algo que nos permita convertir la tarea, pero desde dentro de la tarea, pasándole simplemente cómo queremos convertirla. Vale, aquí nos hemos condicionado un poco al hecho de que sea un task string, pero bueno, para hacernos a la idea, es decir, la solución tendría que ser un poco más sofisticada de lo que voy a plantear ahora, pero para hacernos a la idea, yo lo que quiero es lograr esto. Y aquí pasarle, por ejemplo, nuestro formato, vale, algo así, y que sea task la que haga esto. Entonces, ¿qué diferencia habría entre descripción y represente task? No hace ninguna asunción previa sobre la estructura que tiene task, vale, sino que sencillamente recibe algo que tiene que cubrir o devolver, por así decir. Bueno, de hecho lo vamos a hacer de otra manera, y que sería vamos a ver, bueno, en este caso vamos a hacer la versión simple, porque si no nos vamos a liar mucho y otro día os explico la otra. La idea es que todo esto que pasa aquí suceda dentro de task, no fuera. Vale, entonces yo ejecuto el test. Vale. Vamos a obtener esto. Este va a ser format. Y esto va a ser pues lo que teníamos antes, un return y un this. Y ahora ni siquiera necesito tener esto, que bueno, que en parte esto es mejor, en realidad es hacer autoencapsulación, pero esto ya podría ser privado. Me explico. Y este sería el formato. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Pues, si bien el usuario en Transformers le dice a Task cómo quiere que se represente, es Task quien controla esa representación. Si tiro los tests, veremos que va a funcionar exactamente igual. Claro, me podéis decir, vale, sí, pero si quiero, por ejemplo, la representación en forma de RAR, JSON o lo que sea, tendría que hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, eso es verdad. Y para ello tendríamos que preparar las cosas de otra forma, pero quizás sea demasiado largo para hacer en este momento. ¿Y cómo sería en ese caso? Bueno, pues en lugar de pasar, por ejemplo, un string, pasaríamos un objeto, un DTO, que sería task DTO o algo así, dependiendo de qué representación queremos. Por ejemplo, yo haría un task list DTO o task item list DTO, que sería capaz de conseguir los datos que necesita de task. Simplemente task tiene que saber cómo rellenar un DTO, una representación. Se devolvería la misma representación, que primero se pasa vacía y luego se pasa rellena. Y luego el usuario de la representación tendría que saber usarlo. En este caso no vamos a meternos ahí, porque ya digo, es un poco rollo para explicar, y aquí sí que complica demasiado la solución. En cualquier caso, como siempre, cada vez que hacemos un cambio, pues verificamos que todos los tests relacionados funcionen, que no se haya roto nada. Y bueno, pues como podéis ver, ha pasado. Y este sería nuestro último
nuestro último commit es vale. Entonces, para ver un poco lo que hemos hecho en estos 6 vídeos, vamos a ver aquí. Básicamente hemos usado un test de aceptación, este test, To-Do List Acceptance Test, que al finalmente hemos refactorizado para dirigir el desarrollo de la aplicación. Hemos forzado, entre comillas, a través de la configuración al framework Symfony, en este ejemplo, el PHP, en lugar de indicarnos dónde poner nosotros las cosas, hemos forzado en la arquitectura a base de tocar la configuración a medida que el test iba requiriendo de nosotros que implementáramos o hiciéramos posible ciertas cosas, como las rutas que aquí tenemos definidas, etcétera. O donde vamos a colocar, por ejemplo, como veis aquí, donde van los controladores, etcétera. Este test nos ha hecho primero ir definiendo cuál es la ruta, cuál es el controlador que la maneja, dónde se sitúa ese controlador, y lo primero que hemos hecho ha sido diseñar y desarrollar el controlador, en este caso el de actas, me parece recordar. Que, bueno, como digo, también podríamos refactorizar cosas aquí, asegurarnos de que las cosas están bien escritas, etcétera, etcétera. No voy a parar mucho ahora mismo tampoco. Hemos usado el test unitario del controlador para diseñar cómo iba a funcionar ese controlador usando una estructura de use case. Podríamos haber introducido, por ejemplo, un command bus. Lo único que supondría sería que tenemos que añadir un paso extra, que es crear el command bus, y luego ya vendría el handler. Pero es exactamente igual, es decir, cada vez que ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que necesitamos un nuevo componente, lo definimos, establecemos una interfaz, moqueamos sobre esa interfaz, diseñamos el componente que lo usa. En este caso el controlador usa el caso de uso. Si en vez de caso de uso hubiera sido un command bus, pues el controlador estaría usando el command bus. ¿Y qué esperamos que pase? Bueno, pues esperamos que le pasemos un comando, un command. Y desarrollamos el controlador usando los mocks o los dobles de test. Y luego, una vez que hemos conseguido completar el diseño del controlador, volvemos a tirar el test de aceptación y nos irá pidiendo ya otros componentes, como el caso de uso, luego los repositorios, ir definiendo cosas en las entidades, etcétera, etcétera. Y así cada vez que necesitamos algún tipo de servicio, consideramos que lo necesitamos, en lugar de pararnos a desarrollarlo, simplemente establecemos cómo va a ser la interacción con ese nuevo servicio o ese servicio que hemos pensado que necesitamos, y lo que vamos es posponiendo las decisiones acerca de esos detalles. Es decir, si yo necesito algún tipo de traductor, por ejemplo, pues en el momento en que lo use, lo único que tengo que hacer es definir su interfaz y cómo voy a interactuar con él, y simular que traduce o que hace la tarea que tiene que hacer. Y después, cuando ya lo requiera la aplicación, porque el test de aceptación falla diciéndome, oye, necesito que implementes ese componente que has introducido, es cuando me voy a los tests unitarios y desarrollo ese componente específico. Y así, cíclicamente, hasta que conseguimos hacer que todo el test de aceptación pase, y a partir de ahí, pues cualquier nueva feature se puede hacer de la misma manera. Es importante refactorizar con frecuencia, refactorizar los tests y refactorizar el test de aceptación, precisamente porque a veces nos ocurre que algunas de las piezas que hemos creado para los primeros tests nos sirven en el futuro. Es, por ejemplo, el caso de este test de aceptación, donde, por ejemplo, pues puedo usar casi las mismas piezas, por así decir,
para probar añadir una tarea hay que añadir muchas. Y como veis, este test lo hemos hecho enseguida simplemente para verificar que realmente podíamos añadir varias tareas, cosa que no habíamos verificado antes. Por supuesto, hay que decir que esta serie de vídeos es muy simplificada y no incluye a lo mejor todos los detalles que yo hubiera incluido en el desarrollo de un proyecto real para el trabajo. Básicamente porque si no nos eternizamos aquí haciendo vídeos y esto es ya empieza a aparecer una serie de Netflix en vez de una serie de vídeos sobre desarrollo. Pero siempre es la misma, exactamente la misma idea. El proceso es muy simple y aplicable a cualquier caso. Lo único que nos lo va a complicar un poco, pues que probablemente en estos requests al API nosotros tendríamos temas de autenticación, de autorización, cookies, etcétera, que tendríamos que pasar por el diseño. Y sencillamente pero no implican un cambio radical en la forma de afrontar el problema ni de desarrollar la solución. Como decía antes, el punto a partir de aquí sería ya crear test para, por ejemplo, poder marcar tareas como completadas, donde veríamos que aparte de añadir un nuevo endpoint, pues probablemente, y nuevos casos de uso y nuevo controlador, pues probablemente modificaríamos, por ejemplo, las entidades y algunas componentes más. Y ya está. Esto es todo y aquí finaliza esta serie en el vídeo número 6. Espero que os haya gustado y que os haya útil. Y el plan para el futuro es seguir trabajando con temas de outside in, pero ya desde otros enfoques, en concreto del enfoque del Behavior Driven Development, que como veremos es muy similar, pero que ofrece unas herramientas como es el lenguaje Gherkin que nos permitirán definir estos test de aceptación de una manera más aceptable para trabajar con un negocio, incluso para que el negocio nos ayude a crear esos tests. Pues gracias por vuestra atención y hasta otro momento.